Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, ya son las 2 de la tarde en punto y estamos en Noticias Sin Límite. Lunes 9 iniciamos el mes, también, una semana más del mes patrio. La comidilla de hoy es la reforma y la pregunta es cómo nos va en los bolsillos. El mitin de Andrés Manuel López Obrador y quizás esto opaque la jornada de oración del Papa Francisco. En Noticias Sin Límite de hoy tendremos la oportunidad de dar un recorrido por los temas de cómo los ve la prensa, además de las noticias de lo que en Durango sucede. Desde donde transmitimos contacto hoy nuestro programa Noticias Sin Límite. Iniciamos cómo te afecta la reforma hacendaria de ser aprobada tal cual por el Congreso de la Unión. La reforma hacendaria, el presidente Enrique Peña Nieto pretende que se den cambios en nuestra legislación, también en la Constitución. Mantener los alimentos y las medicinas sin IVA hizo que el gobierno de Enrique Peña Nieto volteara a ver otras posibilidades para poder llevar la reforma hacendaria. Habrá IVA en colegiaturas, habrá también IVA en refrescos y en la comida para los perros también tendremos el IVA para que ellos que trabajan en lo informal también tenemos las noticias. En este día tendremos también programa de lo que sucede en nuestra entidad a través de los periódicos de circulación local como son El Sol de Durango, también como El Siglo de Durango, Victoria de Durango y por supuesto el periódico de la casa. También tendremos lo que en el mundo se observa a través de todavía el encuentro de Estados Unidos con la pretensión de dar al mundo un nuevo espacio de guerra allá donde se dice que hubo el aprovechamiento de armas. Bien, empezamos con Noticias Sin Límite. El día de hoy, la comidilla, decíamos, es precisamente la reforma hacendaria que ha presentado el presidente Enrique Peña Nieto a la comunidad. En esta reforma se presume de ser aprobada tal cual por el Congreso de la Unión. El presidente Enrique Peña Nieto implicaría importantes cambios para la mayoría de los ciudadanos. En Animal Político se explica qué es lo que sucede y qué pasará con nuestros bolsillos. Alerta a usted, alerta yo, alerta a todos a darnos la información correspondiente. Mantener los alimentos y medicinas exentos de IVA hizo que el gobierno de Enrique Peña Nieto volteara a ver otras oportunidades. Había que llevar recursos a las arcas públicas. De aprobarse su propuesta de reforma, ahora habrá que pagar el IVA por colegiaturas, por venta o renta de casas, por tomar un refresco y hasta por la comida del perro, dicen los que saben. Para aquellos que trabajan en un esquema formal, si eres persona física y tienes unos ingresos superiores a 500,000 pesos anuales, o sea, un salario de 41,600 pesos, ahora pagarás una tasa de impuesto sobre la renta del 32% en vez del 30% que pagaremos todos los que no tenemos ese alcance en nuestros salarios. Si ya llevas más de 2 años trabajando formalmente y te quedas sin trabajo, puedes acceder a un seguro de desempleo, esto hasta durante 6 meses después de perderlo. En los primeros 3 meses se te otorgará la mitad del salario que percibías y en los siguientes 3 meses solo accederás a un salario mínimo. Será necesario tener 1 mes sin trabajo para acceder a este seguro. Solo se puede tener este seguro durante una vez por cada 5 años. Para los trabajadores informales también hay una noticia. Tú, como patrón, tendrán incentivos especiales para que constituyan formalmente tu empresa y
quedan dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante un subsidio en el pago de cuotas. Si trabajas por tu cuenta, la reforma también plantea un régimen de incorporación especial para que te des de alta en el sistema tributario. La tasa será de 0 en el primer año y después un 10%, así hasta lograr ubicarte en el régimen normal de esta tasa impositiva. Se plantea bajar las cuotas de seguridad social para los trabajadores con salarios más bajos. Esto te conviene si tienes salarios bajos en cuanto a lo que percibes mensualmente, quincenalmente o semanalmente. Para las empresas, dejarán de pagar el impuesto empresarial a tasa única, o sea, el IETU, pues esta contemplaba su desaparición en esta reforma. Pero ojo, para los que más tienen, vienen también sus cobros. Se elimina el régimen de consolidación fiscal, que permitía el pago del impuesto sobre la renta hasta por un 10%. También se eliminan otros regímenes especiales que significan agujeros en el sistema fiscal, como el del pequeño contribuyente, del que se beneficiaban buena cantidad de pymes. La propuesta de reforma incluye gravar con una tasa de 10% las ganancias y dividendos que obtengan los accionistas e inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores. Ya pondrán el grito en el cielo los de la iniciativa privada que tienen ingresos superfluos. Para los de mayores ingresos, además del aumento en la tasa del impuesto sobre la renta del 2% más, para personas físicas con mayores ingresos está contemplada eliminar la extensión del IVA en la enajenación de casas, habitación, en propiedades de alto valor, así como el interés en crédito hipotecario y el uso del goce de la vivienda. Específicamente se propone reducir el límite de la exención, que hoy es del 1.5 millones de UDIs, a solo 250,000 UDIs. Contribuyente debe pagar el impuesto correspondiente al monto que rebase esta cifra. En la iniciativa de la reforma de ley del IVA, el gobierno asegura que seguir sin gravar estos rubros beneficia principalmente a los habitantes que menos tienen y agreden a los que más ingresos corresponde. La renta de casa también comenzaría a ser gravada con el IVA. También se propone cobrar IVA en los servicios de educación, es decir, el pago de colegiaturas. Actualmente están exentos de este cobro los servicios que cuentan con el aval oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública. Hay otros rubros que se dejarían de beneficiar de una tasa de 0 de IVA, que viene siendo la enajenación del oro, la joyería, la orfebrería, las piezas ornamentales. Dicho metal precioso sea del 80%, siempre que su venta no se efectúe al menudeo y al público. Para todos, aunque se mantiene el desliz mensual en el precio de la gasolina, el presidente propuso que a partir del 2014 el aumento sea menor al actual y se base solo al avance de la inflación. Se elimina el impuesto de los depósitos en efectivo, la homologación de la tasa del IVA en todo el país. De esta forma, la tasa del 11% que gozaban las partes fronterizas como Quintana Roo, Baja California Sur, se elevarán ya al 16%, parejos en todo el país, dijo mi abuelita. Está previsto eliminar la tasa 0 en alimentos para mascotas, los perros, los gatos, las pequeñas especies, ya que además de que no están destinados para el consumo humano, quienes adquieren un tipo de producto refleja una mayor capacidad contributiva y denotan una riqueza que debe ser gravada, dice el presidente. Se plantea aplicar el IVA a los chicles y a las gomas de mascar también, ante el planteamiento de que esto no se trata de alimento, y además decían que si te ventas con el chicle se te caen los pantalones. Se propuso un impuesto especial de $1 por cada litro consumido de bebidas azucaradas, los refrescos, entre otros, como una medida que busca disminuir el consumo en medios altos niveles de obesidad en el país adulta y también en la infantil.
abajo los gordos y arriba el precio de los refrescos. Se propone eliminar la exención del servicio de transporte público, el foráneo o el de pasajeros, no así el urbano y el suburbano de las zonas metropolitanas. Está previsto también limitar el teatro y el circo a la exención de los impuestos, pero a los espectáculos públicos, donde van los que tienen buena lana, a donde llegan los grandes intérpretes y las grandes orquestas, a eso sí se les marca un impuesto. Y ya llorarán los que van a ver este tipo de espectáculos y no se conforman con lo que nos da la televisión. La reforma fiscal tendrá que estar aprobada antes del 31 de octubre para que coincida con la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y así se empate lo que se obliga y lo que se recauda. Así las cosas en nuestro país con la reforma, ya veremos y ya diremos. Por lo pronto tendremos otra noticia. Trabajamos por la paz y la reconciliación de Siria, dijo el Papa Francisco en la jornada de oración y de meditación que se llevó a cabo en San Pedro. Reconciliación y poner fin a la guerra es lo que constituye siempre una derrota a la humanidad. Durante la jornada de oración y ayuno por Siria, celebrada en la Plaza San Pedro, la guerra es siempre un fracaso de la humanidad, dijo Francisco a 70,000 personas provenientes de todo el mundo y exhortó a seguir otra vía, a la querida nación siria en Oriente Medio. Busquemos la reconciliación y la paz, dijo Francisco, calurosamente aplaudido por los fieles. El Papa llegó al exterior de la Basílica de San Pedro acompañado por el cardenal Angelo Camastri, arcipreste de San Pedro y vicario de la Ciudad del Vaticano. En un altar situado en el exterior de la Basílica, el Papa reza el rosario tras la entronización de la imagen de la Virgen Salus Populi Romani, muy querida por los romanos, que fue trasladada del altar en hombros de 4 guardianes suizos al son del Ave María. En la Plaza San Pedro se encuentran miles de fieles, en su mayoría romanos y otros italianos llegados de diversos puntos del país a bordo de autobuses. También había una delegación islámica de la Comunidad del Mundo Árabe en Italia con su presidente Fouad Aoudi al frente. Periodistas, para ellos el Papa Francisco es un ídolo, servirá de guía en el mundo islámico, dijeron los asistentes. Había diputados, había senadores, había políticos, miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, y había representantes también de diversas instituciones italianas que también participan en la iniciativa que el Papa Francisco hacía a las 20 horas del tiempo local con su mensaje a todos en la silla de San Pedro. En la plaza están presentes 50 confesores, según expresó el deseo de Francisco, puesto que la verdadera paz nace del corazón del hombre reconciliado con Dios y con sus hermanos. La ceremonia estuvo abierta a todos, tanto católicos como ateos, a fieles de otras religiones, y concluyó a las 23 horas del tiempo local. El pontífice convocó este acto el pasado día 1 en el Ángelus, cuando hizo un llamamiento que no haya más guerras y expresó la preocupación del dramático desarrollo que presenta el pueblo de Siria. Así las cosas en este fin de semana que nos tienen prácticamente pues echando maromas. La otra nota que yo le comentaré a usted es que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquean casetas en el Distrito Federal. Maestros han salido a las calles en los estados de Veracruz, Chiapas, Campeche, Chihuahua y Oaxaca en este día. En este último estado, ciudadanos presentan sus casas para que se impartan las clases. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquean las casetas de México Cuernavaca y México Puebla, donde permiten el libre acceso a los automovilistas y les dicen: pasen y no cobramos nada.
así las cosas, y así con esta nota de los profesores vamos a un espacio Contacto Hoy y regresamos en unos momentos. Siga con nosotros.